Abre tu mente. Respira profundo. Permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido. Estás a punto de ingresar al horror de la noche. Al horror de la noche. Dios misericordioso, que nos perdonas y quieres la salvación de todos los hombres, imploramos tu clemencia para que, por la intercesión de María Santísima y de todos los santos, concedas a las almas de nuestros padres, hermanos, parientes, amigos y bienhechores que han salido de este mundo la gracia de llegar a la reunión de la eterna felicidad. Santísima Virgen María, Reina del Purgatorio, vengo a depositar en tu corazón inmaculado una oración en favor de las almas benditas que sufren en el lugar de expiación. Dígnate escucharla, clementísima Señora, si es esta tu voluntad y la de tu misericordioso Hijo. Y así estamos llegando, estamos iniciando. Esto es el horror de la noche, de esta noche, y les agradezco enormemente el favor de su atención. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí enfrente de la bocina. Y recordarles, el centro de mensajes es de ustedes, la línea telefónica también es de ustedes. Por si gustan establecer contacto, sean ustedes bienvenidos. Saludos a la familia Mares Dueñas. Gracias, muy amable. Hace tiempo platiqué una anécdota. Ahorita les digo por qué la retomo. Platiqué una anécdota que le ocurre a lo que pues es el abuelo de un amigo de hace muchos años. Esta historia tiene que ver por algo que ahorita les comento. Bien, en días pasados, este fin de semana para ser más preciso, estuve platicando con alguien y sale a colación el tema de una anécdota que él escuchó. Dice, no es vivencia familiar ni mucho menos, pero tiene que ver con también un familiar de la casa que iba a un lugar, o estaba en algún lugar, pueblo, no sé, no era de aquí de Aguascalientes, eso es un hecho. Y total que era una zona arbolada, y cuando él tenía que ir se daba cuenta de que había personas, una o dos, casi siempre una, que lo acompañaban. Dirían ustedes, oye, pues sería alguien del campo, alguien de... No precisamente. Quien sería, en este caso, quien le acompañaba, era algo, pues sí, humanoide, antropomórfico, esto es con forma de ser humano, de persona, de hombre, pero emitía luz. Pequeño, gran detalle. Era como de esas lámparas de las de antes de tubo. Hoy día los focos LED, sería una imagen muy vívida, muy clara, muy nítida. Y emitía luz. Y ahí va en ese entonces muchacho, y el otro lo acompañaba escondiéndose de un árbol, y luego lo adelantaba y como que lo esperaba. Él iba caminando y allá adelante se ponía el de luz, y era como si todo el cuerpo le emitiera luz, como si trajera un traje, válgame la redundancia o la cacofonía, como si llevara un traje puesto que emitía luz. Y pues bueno, lo tomaba por sorpresa, pero al cabo del tiempo era lo normal. Era diario. Y pues ya como que no le hacía nada y lo vio como algo normal. Eso es lo que me platican este fin de semana.
Bien, la historia que seguramente ustedes recordarán, posiblemente no, es la del abuelo de mi amigo, que pues le he narrado varias veces. Ocurre en Michoacán. Esto sí lo tengo con claridad. No tengo en mente el dato de qué poblado de Michoacán. Total que al abuelo lo mandaban a cuidar a las chivas al cerro, lo sacaban en la mañana, él se llevaba las chivas, se estaba ya en el cerro pastoreándolas, cuidándolas, y ya cuando oscurecía era momento de regresar a casa. Y ahí venía con las chivas. Al principio lo veía a lo lejos, igual él era un niño, y el hombrecito que lo acompañaba emitía luz, igual, como en el otro comentario, un ser de baja estatura, como un niño, y emitía luz. Luego, al principio, pues sí se asustaban o mostraban temor los dos. Con el tiempo, el abuelo, el niño, se daba cuenta de que el otro, el que emitía luz, como que lo esperaba, ya se paraba ya en aquellas piedras, y él iba caminando con las chivas. Las chivas al principio le tenían miedo, después se habituaron a verlo. Era de diario y diario que pasaba, diario caminaba, ahí va el otro de luz. El niño, pues, ¿qué iba a decir? No lo iban a tomar en cuenta, no lo iban a creer. Iban a decir que lo estaba inventando con tal de que ya no lo mandaran. Entonces, pues no iba a funcionar, dijera o no dijera, iba a ser la misma. Él tenía que hacer la labor, la faena de ir a cuidar los animalitos y regresar. Sin más. Total, ¿no? Que este niño en ese entonces se dio cuenta de que pues el otro no le hacía nada, no agresiones, no nada, no le habló, jamás le habló. Pero ahí va, y lo veía, y lo veía, y lo veía. Al tiempo, era de tanto y de verlo diario, que el que cuidaba las chivas vio que el que emitía luz, pues no le hizo nada en todo el tiempo que lo estuvo siguiendo, acompañando. Voy a dejarlo en ese concepto, siguiendo, acompañando, porque a final de cuentas era lo que pasaba. Iba con él. Ya cuando se acercaba al pueblo, entonces el de la luz, como que sí se retiraba y se alejaba un poco, y dejaba al de las chivas que llegara, al de carne y hueso. Y pues el de luz se acercó o mostró tener tanta confianza con el de las chivas, que a final de cuentas caminaban juntos, no hablaban, reitero, jamás le habló, pero ahí van caminando. Le preguntaban que si no le daba miedo. Y pues sí, de entrada sí le dio miedo, al principio sí le dio temor, pero después, como les digo, ya no hizo nada. O sea, el de luz en ningún momento hizo por agredir al de las chivas, al de carne y hueso, al pastorcito. Y pues se perdieron el temor el uno al otro, y ahí van caminando junto uno del otro, hasta que, como les digo, se acercaba al pueblo. Y pues me acordé con este comentario que, como les digo, tuve una plática este fin de semana donde me hicieron llegar este relato, donde también a otra persona, en fechas más recientes, lo acompañaba un ser que emitía luz, como si fuera una lámpara. Flavio, buenas noches. Quiero petición de luz. Claro que sí. Cuenta con ello y con todo gusto. Excelente noche, Flavio, para pedir luz por mi hermano, en paz descanse. Ok, claro que sí. Y a las personas que están pidiendo, pues no hay otra más que decirles, espero que nos ayuden
en la petición de luz, al ratito que hagamos el programa. Perdón, que acabemos el programa y que hagamos la petición de luz. Por cierto, estoy recordando, en días pasados estábamos hablando y salió a colación una persona que mencionaba de una casa en la Vázquez del Mercado, de una casa. Yo mencionaba de cuando la familia de una excompañera de la prepa llegaron a vivir aquí a Aguascalientes, década ochentera, si no me falla la memoria. Esta familia vienen a vivir. Cuando soy compañero de la hija, comenta que ellos fueron a visitar varias casas y que llegaron a una casa en Vázquez del Mercado, la cual tenía una habitación toda roja por dentro, puerta, ventanas, paredes, todo el techo, piso, todo estaba de color rojo. Eso los desanimó y alguien preguntaba o comentaba que había una casa que estaba en abandono, que si no tenía conocimiento de... Hay una historia que alguien platica de una vivienda, es facilísimo de ubicar. Está en Vázquez del Mercado, casi llegando a General Barragán, a mano derecha. Una casa que tiene como un jardín amplio y al fondo la casa. Alguien llama y platica, fíjate que yo me metí a esa casa. Yo entré a ese lugar, yo estaba ahí y de pronto empezamos a escuchar que alguien venía, nos escondimos detrás porque tenía muebles, había libros, es lo que recuerda. Nos escondimos detrás de como un escritorio y cuando ya iba a llegar el que iba a llegar, el que se oía que venía, jamás entró. O sea, los pasos siguieron, o sea, se oyeron, pero no llegó persona alguna. Bueno, hacen ese comentario y como da ubicación, sí es la calle fulana, la casa, y como les digo, es fácil de encontrar. Llega alguien muy vivo y se mete a hacer exploración urbana. Déjenme atiendo la llamada y les platico lo que viene. Buenas noches. Ok, entonces sí. Y como les digo, ya cuando la primera persona narra su anécdota, su vivencia, su experiencia de meterse a esa casa y que oyeron que alguien iba acercándose, que escucharon los pasos y cuando ya iba a entrar ahí a la habitación, al lugar donde ellos estaban, no entró nadie, solamente lo oyeron caminar, pero jamás ingresó. Entonces, esta persona se le ocurre ir a hacer exploración urbana y entonces estaban adentro y estaban ellos haciendo exploración urbana. ¿Y qué creen? Efectivamente llegó la policía, alguien quizás se puso más vivo y dijo, pues ya se metieron, llamaron a la policía, llegaron y pues obviamente no les iban a estar dando aplausos a los que se habían metido. Esa es una anécdota que recuerdo de allí de la Vázquez del Mercado, que como les digo, se platicó hace mucho, mucho tiempo. Y a colación de... alguien comentaba también justamente de la Vázquez del Mercado. Viene un día la plática y ahí vivió un hombre, era abogado, creo ya se nos adelantó en el camino, y este hombre, Isaac, me parece que se llamaba Isaac, este hombre vivió en
en esa calle, casi enfrente del Castillo Douglas. Alguien llama y platica que era sobrino justamente de este hombre. Y pues resulta de que la casa la venden, ya no pertenece a la familia, la tumban, fue un estacionamiento, pero cuando era casa, alguno de los que llegaron a estar ahí dentro comentó de que llegó a ver una persona que caminaba de aquí para allá. Y luego, cuando ya era estacionamiento, el empleado que trabajaba ahí también llegó a reportar que veía que alguien caminaba de aquí para allá. Y lo veían que era rápido, o sea, avanzaba vertiginosamente. Y por, digamos, ubicación, sí había consistencia entre quién lo vio cuando fue casa, y quién lo vio cuando era un lote baldío nada más. Usualmente había consistencia de que avanzaba, digamos, de aquí para allá siendo casa, y después avanzaba de aquí para allá siendo el local, nada más el estacionamiento. Si me preguntasen ustedes, oye, ¿y hoy día qué es esta finca? Se los queda de ver. No tengo conocimiento, hace mucho que no paso, mucho que no estoy ahí. Y ya que estamos ahí en la Vázquez del Mercado, ahí está la bifurcación, está el jardincito enfrente al chalet, donde se divide Pedro Parga en Vázquez del Mercado, y sigue la Pedro Parga. Lado norte, Pedro Parga, y lado sur, Vázquez del Mercado. Bien, hay una historia de una casa ahí en la Pedro Parga donde vivió una familia, rentaron. En esta casa era una casa grande que dividen con una barda por en medio. De hecho, esa casa en un tiempo, fue utilizada, o sea, después de que esta familia vivió ahí rentando, fue utilizada como ¿cómo se le llama? Como un centro de oración. Bueno, en esta casa, cuando la familia vivía ahí, la más chica de la casa, una niña en ese entonces, hoy día pues ya es una mujer, una señora. Esta persona le dice a su mamá, hay alguien en la entrada. Para esto les comento, la entrada era el portón puerta, y tenía un zaguán. En el zaguán la familia puso unos sillones como recepción, como recibidor. La niña veía que alguien estaba sentado ahí. Cuando la niña le decía a la mamá, estoy viendo que alguien está sentado, la mamá volteaba y obviamente no veía a nadie, y le decía a la niña, no hay nadie. Sí, mamá, la estoy viendo, está ahí sentada, es un hombre. ¿Dónde? Allí, trae ropa tal. Y en algún momento me lo describió. De hecho, le pedí a esta persona, le supliqué si era posible que nos comentara esta historia al aire, que nos comentara esta anécdota. No aceptó. Pero sí le platicaba a la mamá, y pues la mamá llegó a ir, vamos a pensar, a la entrada, al sillón donde le decía a la hija, ahí lo estoy viendo. Iba la mamá, y pues la mamá no veía nada, y a la mamá ni le estorbaba, pero la hija sí veía que alguien ahí estaba sentado. Pues bueno, en la recámara de la mamá de esta muchacha, esta niña en ese entonces, estaba la señora, y empezó a oír como que rascaban en la pared. La pared tenía un hueco, tenía como una ranura, como unos ladrillos que quedaron mal pegados. Así estaba. Entonces ella dice, ¿qué será? ¿Qué habrá aquí? Y empezó a buscar, metió, no sé, quizá una regla, consigue un gancho de la ropa de esos de alambre, lo desenreda y empieza a hacer como
un gancho y empieza a meter, y encontró. Sacó unos papeles, sacó como juguetes pequeñitos, leyó las cartas y palabras más, palabras menos, eran dos compadres escribiéndole el uno al otro para decirle la mala nueva de que pues la comadre había muerto, que la habían arrastrado. Al decirles la habían arrastrado es que la amarraron unos de a caballo, quizá para saltar, no sé, y la habían arrastrado quitándole la vida a la señora, a la comadre. Ella volvió a meter todo ahí a la ranura. Un día, como en esa casa pasaban detalles, pasaban ciertas cosas, sobre todo en la noche empujaban en la puerta del patio trasero o sea, era como una especie de pasillo al patio trasero. Era el patio de adelante, el pasillo donde estaba la cocina comedor, y luego la puerta al patio trasero. Del patio trasero, el baño, la regadera, el cuarto de lavado, etcétera. Esa puerta la cerraban y amanecía abierta. La mamá no le abra porque se meten los gatos, y la cerraban, amanecía abierta. En el día incluso la cerraban y se las abrían. Buenas noches. Buenas noches, Flavio, ¿cómo está? Excelente, muy bien, gracias por llamar. Qué bueno, muchas gracias. Mira, te llamo para contar un relato que ya hace un par de años lo había platicado, pero pues si no hay inconveniente lo voy a repetir. Adelante, claro. Fíjate que hace algunos, será también un par de años, casi o unos 3 años, nos dejaron a mi esposa y a mí encargado un perrito, y ahí se estuvo con nosotros unos días. Un perrito muy juguetón, muy listo, que llama mucho la atención, un perrito pomerania. Bueno, entonces se quedaba en la casa, en una casa pequeña de la colonia El Llanito, del barrio El Llanito. Ajá. Resulta que el perrito está acostumbrado a dormir en la cama, lo subimos a dormir en la cama. Ese día era tiempo de calor y me acuerdo bien que yo estaba soñando, pues más bien tenía una pesadilla, en el sentido de que una persona cubierta con un hábito, con una especie de hábito de monje franciscano, pero con la capucha puesta, daba vueltas a la cama, y se acercaba a mí y me acercaba a lo que sería la cara, pero nada más se veía lo oscuro de la capucha. Y en ese momento desperté yo muy alarmado por cuestión de que se acercaba esa imagen, pues podríamos llamarle persona, no sé, o ser. Entonces en ese momento despierto y también desperté porque el perrito tiene la característica de que cuando está desesperado por algo te pega con las dos manos como si fuera una persona queriendo despertarte. Entonces el perrito me estaba pegando con las dos manos en las piernas y le digo, cálmate, no pasa nada, y así me quedé. Y de repente mi esposa se despertó también y el perrito estaba ladrando hacia el cuarto del fondo. No, pues yo dije, no pasa nada, y me dice mi esposa, estaba teniendo una pesadilla, y le digo, cálmate, no pasa nada, es una pesadilla. Y entonces me dice, no, estoy inquieta, estuvo muy fea mi pesadilla. Y le dije, bueno, así nos quedamos unos minutos. Le digo, cálmate, que me quedé unos 10 minutos tranquilizándome. El perrito volvió a ladrar un par de veces y le dije yo a mi esposa, le digo, oye, ¿y qué estaba soñando? Platícame para que estés tranquila. Y me dice, pues estaba soñando que un caramba con una capucha como de un monje andaba dando vueltas alrededor de la cama. Yo sí me sorprendí y me asusté, pero en ese momento no le dije nada. Me quedé muy pensativo y le dije, no pasa nada, es una pesadilla, duérmete. El perrito se quedó un poco inquieto y hasta el día siguiente le pregunté. En ese tiempo yo estaba de vacaciones y le pregunté, oye, le dije más bien, te voy a platicar algo. Me dice, ¿qué? Le dije, fíjate que anoche cuando te despertaste y estaba el perro inquieto, yo justo estaba soñando que había una
un ente de esas características como las que tú me dijiste alrededor de la cama. Y tal cual se lo dije, ella me dijo que efectivamente era lo que estaba soñando y se quedó muy asustada. Yo por eso no se lo quise decir en la madrugada, sino hasta el día siguiente. Y pues total, me dijo, era eso, aquí estaba y el perro estaba avisando. Y le digo, bueno, pues no pasa nada. Ya después realicé alguna oración, eché agua bendita en la casa y siempre he estado todo tranquilo. Yo rento esa casa, pero ha sido una de las casas más tranquilas donde he vivido, salvo esa ocasión. ¿Cómo ves, Flavio? Híjole, mira, sin ánimos de nada, yo conocí en la universidad a una persona que vivió o vive en el Llanito, en la calle Soledad, justamente. Resulta de que siendo niña, ella, por decir algo, vivía en la Casa Blanca y en la casa de enfrente vivía una familia que tenía una niña que era su amiguita. Bueno, total que una noche la niña de la casa de enfrente invita a pasar la noche a su amiguita de la Casa Blanca. Pero pues como eran vecinos, como los papás eran amigos, sí, pues qué problema, ¿no? Niñas de 7 años, tal vez 8, más o menos, de 6 a 8 años las niñas. La niña de la Casa Blanca, pues ya le dan de cenar los papás, las niñas jugando, que las muñequitas, que esto, que aquello, y se van a la cama. ¿Y sabes qué? Igual que tú, la niña de la Casa Blanca sueña que del fondo de la casa viene un monje, al cual no se le ve la cara, viene con la capucha puesta, viene avanzando por la recámara de los papás, viene avanzando por la siguiente recámara, viene hasta que se queda a un lado de su cama. Ella dormida, pues intranquila, despierta y voltea a su lado y ahí estaba el monje parado. Imagínate la escena. Entonces la niña se asusta, empieza con los gritos, vienen los papás y no, ya me voy, mi casa, llévenme a mi casa. Era cruzar la calle, ¿no? Los papás, al ver que la niña estaba muy descontrolada, pues vamos a llevarla. Fuera la hora que fuera, 12, 1 de la mañana, cruzan la calle, van de la casa de enfrente a la Casa Blanca, toc, 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 tocan, salen los papás de la niña de la Casa Blanca. ¿Qué pasó? No, pues es que la niña se asustó, tuvo una pesadilla. Ah, qué caray, pues disculpen, no pasa nada. Aquí se las dejamos, que pasen buenas noches y mañana hablamos. Pero ya que la niña esté en su casa y esté tranquila. La niña, ella hasta la fecha en la que me platicó la anécdota, siempre sostuvo de que ella no lo soñó. Bueno, sí lo soñó, pero cuando despertó, ahí estaba parado a un lado de ella. Ahí en la Soledad. Igual, sí, no le vio la cara, solamente lo vio de monje y con capucha. Perdón. No, pues discúlpame, Flavio, te interrumpí. Pues a lo mejor por ahí ese espanto por ahí deambula en el barrio del Llanito. Yo estoy unas calles más hacia López Mateos, casi ya para la última calle antes de López Mateos, por no mencionar más datos. Ajá. Es posible y a lo mejor de repente algo atrae a las energías que por ahí por el rumbo deambulan. Fíjate que hace unos días, y sé que a lo mejor me vas a decir pues que ya no escuche tu programa, pero yo lo voy a seguir escuchando. Yo me levanto muy temprano a prepararme para trabajar y termino tarde. Ahorita, me levanto alrededor de las 5 de la mañana cuando puedo. Y sí, son las 6 y es tarde. Bueno, me meto a bañar y si no pude escucharte en la noche, pongo la repetición en plataforma y comienzo a escucharte. Ya. Pues hace un tiempo me estaba bañando y había una parte del programa, no recuerdo qué parte, hace que será unos 4 días, cuando de repente yo escuché un golpe muy fuerte de vidrios, y de fierros. Bueno, pues salí así como andaba, todavía no me terminaba de bañar, tomé una toalla y le digo a mi esposa, oye, ¿qué pasó? No, ella estaba dormida, no se alcanzó a despertar. Le dije, ¿qué pasó? No quise salir al pequeño patio porque pues me podía dar una pulmonía. Yo dije, ya si alguien se quiere meter aquí me defiendo, pero ya vi que no había nadie, me asomé por la ventana y dije,
dije, seguramente el vecino andaba instalando su tanque del gas y como tiene el tanque del gas a la altura de donde yo tengo el baño, dije, se le ha de haber caído la llave y se pasó el sonido, porque a veces se pasan ahí los sonidos de los vecinos. Bueno, pues resultó que ya me arreglé, etcétera, y fui a la cocina para preparar un café. Pues ahí en la cocina había un refractario totalmente destrozado, hecho añicos, y una tapa. Cabe la posibilidad, desde luego, que se haya resbalado del montón de platos limpios y se haya trozado. Siempre hay que buscar también explicación lógica a las cosas, pero pienso también que como estaba oyendo yo el programa de espantos, pues de repente jalas alguna especie de energía y se activa la casualidad de que en ese momento caen los platos. Pero no, fíjate que yo ahí no me asusto para nada, he estado muy bien, muy a gusto, y luego he tenido la suerte de que se me ha quedado la camioneta abierta 3 días y no me han tomado ni un encendedor, nada de ahí. Entonces yo estoy ahí contento, pero han pasado ese par de anécdotas. ¿Cómo ves? Y pregunta, en ese día, días antes, días después, ¿no hubo alguien de la familia que vivió una situación de peligro? ¿Un accidente, un choque o algo así? Fíjate que por cuestión de mi trabajo, a lo mejor por la voz me reconoces, yo nunca te doy mi nombre, pero por cuestión de mi trabajo siempre veo cuestiones atinentes al peligro y a la entrega del equipo. Ajá. Y cuestiones de dolor y de sufrimiento. Entonces no hay día que no tenga yo un episodio donde no vivo algo así. Y también de repente también pues hay cargo con cosas propias de mi trabajo. Entonces, pero no. Me refiero a que ustedes, tu esposa o tú, hayan tenido una situación así. No, pero siempre estoy cerca de las situaciones. Ya. Ok. Sí. ¿Cómo ves, Flavio? Pues bueno. ¿Te puedo hacer un último comentario? Por favor, no, ni pidas permiso. Adelante. Fíjate que hace poco me retumbó una situación, esto ya es atinente a las cuestiones de apariciones respecto a los lugares donde hay dinero. Te la voy a simplificar mucho. Me contaban que acá por el barrio de San Marcos había una casa donde veían que brincaba un chivito, una noria, y se metió un chivito. Bueno, pues en determinado momento alguien de la familia le pidió a los niños que bajaran a sacar ahí lo que encontraran, y sacaron un valor económico fuerte. Bueno, esa es la primera parte. Después, platicando con un señor acá del barrio del Llanito, me comentó que en la casa que posteriormente resultó de un amigo, antes de su remozada, de su remodelación, él se iba a jugar, y que, bueno, iba a jugar a un lado, y cuando volaban los balones se asomaban y había una especie de pollo que le decían antes, de banca de cemento, y que ahí también brincaba, pero un becerro, me dijo él. Bueno, pues hace poco, platicando con un amigo, dijo que en unas tierras que al parecer le dejó su abuelo, unas tierras grandes, a él le gusta mucho la búsqueda de tesoros, y me llamó la atención porque me dijo, fíjate que de acá de este terreno que ando arreglando, me dicen que hay un lugar donde hay una noria, y ahí siempre brinca un chivo, como si se desviviera el chivo, pero seguido lo ven brincar. Y le dije, caramba, pues a lo mejor ahí está el signo de que puedes ejercitar tu nuevo hobby de búsqueda de tesoros. Y se quedó muy pensativo. Me dice, ¿por qué? Le dije, pues ya le platiqué los eventos y pues nomás se quedó pensando. Le dije, pues ahí me invitas a sacar los centenarios. ¿Cómo ves, Flavio? Ese era mi último comentario. Pues de corazón, que un día se haga realidad y te vaya bien. Bueno, muchas gracias y que pases buenas noches. Igualmente, gracias. Hasta luego, Flavio, buenas noches. Hay una anécdota que platiqué de una familia, esto fue en los 40, más o menos, 1940, 40 y... Vamos a pensar, quizá antes. Vamos a dejar números redondos, 1940, y repito, enorme posibilidad de que haya sido antes.
Y una persona me llegó a platicar, ya fallecida, obviamente, me llegó a platicar que ellos llegaron a vivir a una casa grande, ahí en la calle Guadalupe. Tenía también una noria, un pozo. Y era muy grande la casa. Dice que, pues de uno de los cuartos, ya empezó, cuando llegaron, empezaba a pardear la tarde, ya queriendo oscurecer. Y alguien vio que del cuarto, taca, 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 y brinca al pozo. Y se acaba de salir de este lado un becerro y brincó al pozo, papá. No me digan, a ver, vamos a ver. Y no se veía, ¿no? Desde arriba. Segurito es del vecino de atrás. Pues hay que ir a avisarle, vamos a dar la vuelta. Dicho y hecho. Se van a dar la vuelta a Guadalupe Posada, si no me falla la memoria. Van a la Guadalupe Posada, a la F. Díaz anteriormente. Y ahí van con don fulano que tenía pues sus animales, ahí tenía su corral. Y van y le tocan. Ya les abre, ¿qué pasó? Oiga, fíjese que se le acaba de brincar un becerro allá a la casa y se nos fue al pozo. No, no me diga. Más o menos de ese tamaño. Ah, qué caray. A ver, déjenme ver. Permítanme, a ver, aguanten. Se mete o los mete a la casa. Miren, yo tengo tantas vacas que acaban de dar a luz, más o menos por edad. Tengo, no sé, es un decir, 7 vacas. O sea, debe haber 7 becerritos de este tamaño, como el que ustedes describen. 1, 2, 3, 4, 7. No me falta ninguno. Señor, pero es que acabamos de ver cómo salió y era más o menos de este lado y de pronto se fue y brincó y... Pero es que yo nada más tengo 7, entonces, pues no, o sea, no es mío. No, pues bueno, gracias. Y gracias a ustedes por la confianza, pero pues como les digo, no es mi animalito. Así quedó. 2, 3 días después, igualito. Becerro que sale de este lado y brinca para el pozo. ¡Vámonos! Y entonces, obviamente, los niños que lo llegan a ver dan la voz de alarma. Los adultos de la casa dicen, ah, caray. Están diciendo de que ven un becerro, ya lo vio fulano, ya lo vio sutano y perengana. Pero resulta de que no hay nada. Vamos a ver la noria, el pozo, no hay nada. Vamos con el vecino, tampoco es de él el animal. Y coinciden en que sale de este lado de la casa. Para esto la casa era el típico diseño de casa, muy grande, vuelvo a decir, creo es la tercera vez que lo menciono en este momento. Una casa muy grande de la calle Guadalupe. Por ubicación, por cercanía, por darles un detalle de lo que a mí me dijeron en ese tiempo, era cercano a la calle donde desemboca la calle de Alamán. Ahí por donde está la rosticería, por allá, de ese lado de la calle Guadalupe. Bueno, pues total, ¿no? El papá cae en colación o cae en cuenta de que los niños, todos los que veían lo mismo. Sale un becerrito de este lado de la casa y brinca para el pozo. Y ahí se pierde. Y pues no hay ninguna concordancia de que sea de un vecino, no, nosotros no tenemos animalitos. ¿Sabes qué? Le dice a la señora, se me hace que voy a necesitar que vengan tus hermanos. Un día que puedas les avisas de que se den cita, que vengan, que me ayuden, porque los voy a poner a trabajar. Y sí, con el tiempo llegan los cuñados, llegan los hermanos de la señora. Pues ya se imaginarán el gustazo de los niños, el jolgorio, la alegría. Y ahora sí, muchachos, mañana me ayudan y mañana empezamos. Y sí, empezaron a tumbar. Acaban ustedes de escuchar una frase, una palabra, un concepto que quizá no les resulte común.
la palabra pollo. Las cocinas de antes, por darles una idea, en las películas llegan a verlo, pesos contra tostones, llegan a aparecer. El pollo no es otra cosa sino el antecedente, digamos el previo, de manera muy rústica, de una cocina integral. De un lado tenía el hueco, era todo hecho de material, ladrillos y cemento y cal, y de un lado tenía lugar para los trastes, de otro lado tenía los hoyos para que metieras la leña, arriba tenía lugar para que pusieras las cazuelas, las ollas, hicieras de comer, pues. Pero tenía la ventaja, la bondad de que no te estabas agachando como para poner un brasero en el piso y empezar a hacer de comer en el brasero, con tu comal o lo que fuese. El pollo te daba la oportunidad de estar de pie, como una cocina integral, pero en vez de que sea, como decían en el programa de Chabelo, hechos de melamina y... decía melamina y ponderosa, melamina y... algo decían con Chabelo, que era el material con el que usaban o con el que hacían los muebles de esa famosísima mueblería Troncoso. Y repito, parafraseando el programa de Chabelo. Total, ¿no? Que en esta casa empezaron a tumbar estos cuartos de aquí, luego le siguieron con los de ahí, y ahí van, hasta que llegaron a esa donde salía el becerro, que era, según me platican, entrando casi en los cuartos del fondo del lado derecho. Por eso es de que los engañó pensando en que era becerrito del vecino, y pues ¿cuál? Era algo que salía de ese cuarto donde estaba el pollo. El pollo, que me imagino que varias habitaciones tenían su pollo, esa como cocina integral, vuelvo a mencionar. Y resulta de que cuando empiezan a tumbar, empiezan obviamente por el techo y van bajando las bardas para que no les vaya a descalabrar un pedradón, un ladrillazo, lo que se les fuera a venir abajo. Van tumbando, llegan a la altura del pollo y están escarbando y puf, 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 golpes, bofos, golpes muy sin resistencia. Y entonces del pollo se descubre en su interior un cántaro grande, no como el de las piñatas, más grande aún. Tenía una canastita con tortillas en la cabeza. Pero era el cuerpo de una mujer que estaba ahí metido. Tumban el pollo, sacan el cántaro con la mujer, quizá lo llevan a recibir una sepultura en el panteón, quizá lo llevaron a la fosa común, no lo sé. Quiero pensar que agarraron camino. ¿Qué tan lejos es de ahí de la calle de Alamán, por la calle Guadalupe, al llegar a la, pues no sé si decir funeraria, que no creo que hayan velado o que haya existido la funeraria en ese tiempo, pero sí al panteón? Y ahí se acaba. Flavio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Algún relato de una vecindad que estaba en la calle de la Cruz? Lecumberri le llamaban. Queda por el rumbo donde comentas. No, sí es por la Pedro Parga, casi de la Cruz, casi esquina con Pedro Parga, Lecumberri, y hay uno o dos relatos que tengo en la mente, pero si me lo permites, ahorita lo platico. ¿Escuchaste eso? Es el horror de la noche. La noche sigue. Los espíritus rondan. Estamos en el horror de la noche. Y de nueva cuenta con ustedes, línea telefónica disponible de buenas noches. A mí me pasó algo similar a lo que está platicando la persona. Esto ocurrió hace como un mes, eran las 3 de la mañana. A mí se me espantó el sueño y justo en la puerta del cuarto veía una silueta negra. Mi esposa empezó a hablar dormida y decía no, así varias veces. Estaba soñando que había una persona en el cuarto. Ella lo soñó y yo lo vi. De repente se despertó y me dijo, ¿hay alguien aquí? Y le dijo, sí, yo lo vi.
Se me enchina la piel nada más de recordarlo. Uy. Pues ella sintió la energía cuando estaba presente y tú la viste. Por algo se te espantó el sueño, quiero pensar. Flavio, tengo una historia para ti en la casa de mi abuela en la Altavista. Ay, no me digas. En la calle José Reyes Martínez se encontró un pozo muy grande. ¿Qué crees? Escuché la historia del militar. Ay, no me digas cuál será la del militar. ¿Cuál será la historia del militar? ¿Qué tal, Flavio? Buenas noches. Quiero platicar algo de que me ocurrió el año pasado en el mes de diciembre. Mi hermana falleció en el mes de octubre. En una de las tantas noches que le lloraba, estaba yo sentado y de repente salió disparado con mucha fuerza uno de los perfumes que tenía en una mesa. Tanta fue la fuerza que se quebró cuando cayó al piso. La verdad me quedé sorprendido. ¿Por qué ocurriría eso? ¿Qué pensaría yo? ¿Energía? Una manera de pedirte que no estés llorándole, que la estás deteniendo con tu dolor, con tu llanto. Vamos, es parte del duelo, por supuesto. Sería es que suena como agresión. O sea, estoy pensando que puede ser. Una vez me platicaron de una casa donde les aventaban trastes. Entrabas a la cocina y vámonos. Me acuerdo que hice el comentario en su momento cuando la señora me platica. A veces entramos a la cocina, y tenemos que estar atentos al fregadero, al trastero, porque de pronto nos avientan. Y me acuerdo que hice el comentario, se tienen que agachar como el perico, porque si no, sí les pega. Dice, sí, la verdad es algo muy agresivo lo que está aquí. A todos nos ha hecho lo mismo, a todos, a mis hijos, a mí, a mi mamá, a todos. Buenas noches, Flavio. Oye, una pregunta. Tú no sabes nada de... Bueno, no sé si te has escuchado de la desaparición del camión. Creo que fue de ayer o de antier de este año, que se desaparecieron los pasajeros junto con el chofer. El camión lo dejaron encendido. La verdad no se sabe nada. Todas las pertenencias están, incluso el camión está encendido, pero todos los tripulantes y el chofer están desaparecidos. No sé si tú sepas algo de eso, Flavio, o te hayan comentado algo de eso por ahí alguien del auditorio. Buenas noches, Flavio, buenas noches. Disculpa, tú no sabrás nada, bueno, alguien que te haya contado de los radioescuchas. Hay un video en TikTok que está circulando se llama La temible mujer de la carretera, pero esa mujer anda en una motocicleta. Por lo que se ve, anda en la carretera, pero sin luz, y se alcanza a acelerar un chavo para darle la luz a la muchacha o a la muchacha, lo que sea. Bueno, en eso, cuando se acerca a darle luz para que pudiera dar que le diera lo de la luz de la carretera, pues en eso volteó y tiene una cara blanca, pero se ve algo feo. Déjame, te mando el video y a ver si alguno de tus radioescuchas sabe algo de eso y te escuchamos. Gracias. A ver, de lo del camión. Mira, ¿sabes qué? Sí alguien lo platicó, pero agrega un poquito.
que resulta de que sí, efectivamente, el camión lo dejaron tal cual. Porque, al parecer, llegaron y dijeron, bájense todos. Y con el temor, así como veo hoy, se bajaron sin voltear atrás. Es lo que platicaban, sí mandaron un mensaje. No recuerdo qué día fue, ya tiene rato, posiblemente 1 o 2 semanas. Pero sí alguien sugería eso. No me consta, es lo que te puedo decir de lo que aquí platicaron. Flavio, te voy a platicar algo así rápido. Yo hace unos años hice un trabajo en la Constitución. Yo le puse piso a un cuarto de cerámica. Me contrataron, obviamente, en una casa. Entonces yo termino el trabajo y a los 3 o 4 días me llama la señora y me dice que tenía que yo regresar a tapar un agujerito. Entonces yo le dije, ok, está bien, no tengo tiempo hoy, pero mañana voy. Pues al siguiente día llegué y el agujerito que decía la señora era de 30 centímetros de hondo por como 30 centímetros de diámetro. Entonces a mí se me hizo, yo no le pregunté nada. Yo nomás le puse cemento ahí y le puse la cerámica otra vez ahí, como si no hubiera pasado nada. Cuando terminó el trabajo, el parche o lo que sea, me dice la señora que ahí encontraron un mono, de esos monos de trapos, de garras con agujas y todo eso. Ahí le hicieron una brujería. Entonces alguien les dijo que ahí estaba enterrado esa cosa. Pero ese mono se lo sembraron a su hija de ella. Y pues ya sabes, tuvieron que hacer todo lo que se hace. Yo nunca he visto ni quiero ver. Que tienen que llevar un padre y que tienen que tener ahí un brasero, el rojo vivo, para quemar al mono. Pero ese mono primero lo ahogaron me platicó la señora, primero lo ahogaron en una cubeta, la persona afectada. Lo agarró, lo tenía que meter a una cubeta con agua. Pero dice la señora que cuando la señora, la mujer que lo tenía agarrado, el mono, lo tenía dentro de la cubeta del agua y el mono le picaba con las agujas, como si se estuviera ahogando, muriendo. El mono peleaba así. Entonces ya cuando dejó de picarla, lo echaron al brasero ahí, al rojo vivo, y un padre ahí rezando. Yo no creía eso hasta que me platicó esa señora y por lo que fui a hacer ahí. Es todo, gracias, Flavio. Oye, me hiciste recordar de un amigo albañil que un día lo contratan y me dijo el rumbo, pero no recuerdo dónde fue. Donde el hombre llega y le dice la persona, el de la casa, le dice, oiga, pues, mire, lo voy a dejar, yo tengo que ir a trabajar, ahí le dejo las llaves, voy, vengo y ándele pues. Total, ¿no? El albañil sigue haciendo su trabajo, está ahí, de que voy a poner, entonces saca medidas, había que poner el piso de aquí para allá, y dice, mi guía va a ser este renglón, esta tira, por aquí va. Y entonces empiezo a trabajar y de pronto, tac, 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 se mete una muchacha al baño. Dice, ay, caray, pues no me dijo el patrón que tenía aquí alguien en la casa y yo necesito ir a avanzarle. Bueno, mientras sale la muchacha, pues le doy aquí y luego le doy allá y total, ¿no? Ahorita sale. Y nada, y nada, y nada, nada. Total, que ya llega el señor, el de la casa. ¿Qué hubo, maestro? ¿Por qué está sentado ahí? Dice, pues es que estoy esperando que salga la muchacha.
Ah, caray, ¿cuál muchacha? Pues es que, como usted me dijo, yo estaba trabajando y pasó una muchacha y se metió y se encerró. Ahí está. La vi que entró. No, ¿sabe qué? No, sígale, usted sígale. No va a pasar nada. No va a salir. Mire, venga. Lo lleva el de la casa al albañil. Ya después de que había estado mucho rato fuera de la casa, ¿no? Él pensaba, el patrón, y ayer regresó a la casa y el albañil ya está terminando, yo creo. O ya acabó. Y lo encuentra sentado. ¿Y por qué no acabó? Pues es que está una persona, entró para allá. Va el señor, véngase, abren el cuarto o el baño, solo. Y el albañil lo acababa de ver. Era albañil, pero ponía piso, entre otras cosas. O sea, era parte de todo. No era especialista en piso, que les llaman pisero. No, él era albañil. Y él me platicó esa anécdota. En su momento me dijo, fue en tal, no sé, un ejemplo, en Bulevares, o en la Altavista, o en la San Pablo. O sea, sí me dijo el dato. No lo recuerdo. Sería cosa de buscarlo y preguntarle, oye, ¿dónde fue? ¿Dónde te pasó? Que la muchacha entra y el patrón te reclama por qué no terminaste. Pues es que se metió alguien. Flavio, escuché la historia del militar que se lo quería llevar la bruja. Mañana te marco, fue la semana pasada. Ah, ok, gracias, pero me marcas. Flavio, una historia grande, solo que la reduzco un poco. Así mismo, José, en la calle José Reyes Martínez, en esa casa hubo muchas cosas fantasmales. Miedo, les decimos nosotros el charro. Se escuchan las botas, etcétera. Gracias. Ok. Ya no comento más para no, digamos, que se entere el enemigo, por no alertarlos. Pues llegamos prácticamente al final de el programa. Les agradezco que me ayuden porque se me fue el avión. Estaba platicando una historia para concluirla. Se me fue de lo que les estaba platicando. Si pueden, el día de mañana me avisan. Hoy ya no tengo tiempo, pero el día de mañana les agradezco. Por hoy, ahora también, les agradezco que me acompañen diciendo: Señor creador de todo cuanto existe, te pido que le envíes luz y protección a mi hermano, y por favor mencionan el nombre de la o de las personas que ustedes consideran lo requiere en esta noche. Yo les agradezco si me ayudan en esta petición de luz por María de Lourdes Arenas Rodríguez, Felipe Cervantes Valles, Isauro Vela Ochoa, la familia Vela Torres, familia Aro Torres, Jorge Aquiles Arenas Mejía, Sebastián Arellano Arenas, Javier y Sergio Padilla Brizuela, María Guadalupe Arena Rodríguez, señor Antonio González, Diego Armando Soriano Herrera, José Camarena López, Gerardo Fernández Carrillo, señor Raimundo Flores, Licha Jaime, Amelia Cuellar, Andrés Pascual Arriaga Rincón, y todas las peticiones que tengo anotadas bajo mi mano izquierda. Te pido que alumbres su camino, que retires al mal, al enemigo que se esconde tras las sombras, y con tu luz y con tu fuerza venzamos al mismo maligno que ha dañado mi alma, mi cuerpo o mi espíritu. Y así concluimos con la petición de luz y también con este programa, con este espacio. Les agradezco enormemente el favor de su atención. Los invito a la próxima y sin temor a equivocarme, les digo mañana, sin lugar a dudas, será otro día. Nuestra vida es efímera y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve en horror de la noche. Te esperamos en la próxima.